Muy buenas noches. El Instituto Legal Educatech les da la cordial bienvenida al diplomado en Derecho Penal, Procesal Penal. En esta oportunidad tenemos a la doctora Danya Cornejo Choque, quien nos va a presentar el tema de medios técnicos de defensa en el proceso penal. La doctora Danya es abogada especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, extensivo el saludo a todo vuestro público y las personas que están oyendo. Primero, bueno, mi nombre es Danya Cornejo, yo soy abogada de profesión, como ya lo saben. Bueno, también me dedico al tema penal, tengo una especialidad. Me han convocado en esta oportunidad para poder hablar de los medios técnicos de defensa en materia penal. A ver, ciertamente este tema abarca bastante. He intentado compilarlo para que se entienda en una forma clara y de alguna manera para tener específicamente las condiciones para poder afrontar una defensa adecuada, una defensa eficaz, porque se ha presentado el gran problema que muchas veces no se utilizan o se dejan de utilizar estos medios técnicos, uno porque no sabemos, dos, porque no nos preparamos, o tres, porque simplemente los descuidamos. Y se puede dar pues el caso realmente que en muchas de las ocasiones los abogados que somos privados, de la defensa privada, litigantes de cualquiera de las materias, tenemos pues no solamente nuestros problemas personales. Yo siempre digo, no solo tengo mis problemas personales, sino también problemas ajenos, y tenemos que estar al tanto de todo. Y se nos podría pasar, puede ser, pero eso no es justificación para que al menos no sepamos de qué se tratan estos medios técnicos de defensa. Toda persona acusada de un delito, de la comisión delictiva, la comisión de un acto en contra del orden, tiene el derecho a, es indispensable, infalible, imposible de hacer la cara a un lado, el derecho a la defensa. Y en todo proceso penal es indispensable que el encausado, el procesado, el imputado cuente con los mecanismos, con los medios para poder realizar, para materializar, para llevar al campo de la acción el derecho a la defensa y con ello ejercitar lo consagrado en la Constitución y las leyes que actualmente nos amparan. Los derechos humanos internacionales lo han dicho, tanto convenio, tanto acuerdo que tengamos siempre en temas de derechos humanos, siempre nos van a dar o nos van a hablar, aunque sea en dos párrafos, que la facultad que tenemos todos los seres humanos a la defensa, una facultad de ejercicio. Es decir, que no es pues si quiero o no quiero. El hecho principal sería que todos lo ejercitemos. ¿Y a través de quiénes ejercitamos eso? A través de nosotros los abogados. Y les cuento una anécdota para empezar con esta ponencia. En una audiencia, no voy a decir el magistrado o la magistrada que me tocó, eh, cuando nosotros iniciamos un proceso, siempre, no sé, bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Su estilo propio para poder iniciar sus alegatos, sus argumentos, la motivación, etcétera. Normalmente de mi parte yo inicio con mi base legal, ¿no? ¿Cuál es mi base normativa por la cual amparo mi pedido, amparo mi alocución, amparo mi argumentación? Por tanto, inicio diciendo al amparo del artículo tanto, y la jueza me dice: doctora, evite algo así como que evite ese punto, palabras más, palabras menos, deje de decir la normativa, ¿ya? Y claramente esta defensa tiene que hacerse cargo de ese tipo de apreciaciones. Por tanto, le dije: doctora, yo necesito decir mi base normativa. ¿Por qué? Porque nosotros somos defensa técnica. Porque si no, y con todo el respeto que merece la magistratura, lógicamente, palabras más, palabras menos, le tuve que decir: doctora, para tal caso, que mi patrocinado se defienda solo, pues.
Porque si es que yo no voy a poner la parte técnica, la parte normativa, la parte de procedimiento, entonces ¿para qué estaríamos los abogados? Ese punto, lamentablemente, como les digo, muchas veces se va a dejar de lado, pero yo considero que estos rituales que nosotros tenemos en el derecho deben ser conservados por los abogados más jóvenes, por los abogados que ya estamos en el ejercicio años, tenemos que seguir conservando. Nosotros somos defensas técnicas. Por tanto, siempre el conocimiento del procedimiento y las formas que nosotros tenemos de defensa tienen que estar. Entre ellos, lógicamente, está el conocimiento de los medios técnicos. Siguiente, por favor, de defensa en materia penal. A ver, ¿qué cosas son los medios técnicos de defensa en materia penal? Son recursos necesarios para proteger, para cautelar, y algo interesante que se ha puesto muy de boga, ¿no? Que se tiene que proteger la integridad del ser humano basándonos en su dignidad. Miren hasta dónde va el derecho a la defensa, la posibilidad de medios técnicos de defensa, para proteger su dignidad. Estos son entendidos, por tanto, los medios eh, técnicos de defensa nos permiten realizar una defensa eficaz. El conocimiento de estos medios, la procedencia, requisitos, efectos que tienen estos medios técnicos de defensa son los que nos van a, lógicamente, hacer un paralelo frente al resto de la población, frente al resto de la sociedad. Por eso somos abogados, defensas técnicas. Por tanto, estas defensas son basadas o van a basarse en la imputación de un delito y la posible conclusión del juicio. Protege, por tanto, los intereses de la realización del delito, de realización del juicio, perdón, y su defensa, es decir, la legítima defensa. Además, también va a contribuir casi completamente a lo que es el debido proceso. Muchas veces, la verdad, podemos nosotros dejar en indefensión a nuestros patrocinados si acaso no cumplimos con ellos. Siguiente, por favor. Ahora, hay que tener también en cuenta las definiciones que se le ha dado a los medios técnicos de defensa. Por ejemplo, Rosas habla y describe a los medios técnicos de defensa como recursos necesarios para salvaguardar la integridad del ser humano basándonos en su dignidad, lo que habíamos dicho. Miren cómo va, hasta dónde va, hasta mencionar lo que son los derechos fundamentales y sobre todo este, el artículo puerta, ¿no? A ver, por favor, o sea, que alguien me diga un punto para quien me diga cuál es el artículo puerta de la Constitución Política. Hay que leerlo, por favor. Y este nos da ya ideas de lo que entendemos como dignidad. Igualmente, la defensa técnica se define como el derecho a impugnar temporal o definitivamente la formación o desarrollo de una relación procesal, condenando cualquier impedimento u omisión fundado directamente en el principio de derecho y sin perjuicio de los hechos que constituyan sujeto esencial de dicha relación. En buena cuenta, tengo que ser yo, tengo que tener ese procedimiento. No tiene, ahorita ya va a tomar consistencia lo que estoy diciendo ahorita. No tiene que haber habido otro proceso, no tiene que haberse resuelto en otro lado antes de venir contigo. Recuerden que el proceso penal es de última ratio, ¿no? Lo último que podemos hacer es, claro que últimamente ya casi no se utiliza, ya para todo es el derecho penal, lo están utilizando hasta para cosas realmente ya de bagatela, si se quiere, ¿no? En fin, bueno, otro día haremos una catarsis respecto a eso. Por tanto, entendemos los medios técnicos como recursos necesarios para salvaguardar la integridad del ser humano basándose en su dignidad. Esta definición es la que yo la encuentro bastante, de manera general para que te dé un panorama de lo que usted puede hacer en cuanto a lo que son los medios técnicos de defensa. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los medios técnicos de defensa? Está la cuestión previa, cuestión prejudicial
excepción, perdón, está en plural, excepción de improcedencia de acción y excepciones de naturaleza de juicio. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener a la mano el código, por favor, siempre el código a vuestra mano. O sea, si nosotros, lo único que nosotros podemos utilizar, aparte de todo el bagaje normativo, nuestro código, siempre nuestro código, por favor, es lo que ya tenemos que tener de memoria, tiene que ser como celular, o sea, saber dónde exactamente está cada cosa que tengamos. A ver, el primer asunto que siempre se va a encontrar en en el uso de las defensas técnicas en el proceso es de repente el incumplimiento de los requisitos procesales. ¿Ya? Vamos a ir por ahí. Pero previamente, los medios técnicos de defensa, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el uso de los medios técnicos de defensa? Primero, tienen un carácter impeditivo y otro que también pueden ser subsanables. Impeditivo, ¿por qué? Porque evita la continuación de la acción penal, se convierte en una valla u obstáculo insalvable. Tiene algunos también tienen el carácter de absolutos y otros de subsanables. ¿Por qué? Porque se puede, tras la discusión y resolución final del conflicto o la contienda que tú has encontrado ahí, puede continuar y proseguir el curso del proceso como saneando el proceso, ¿no es cierto? Limpiando esas vallas, esos obstáculos salvables, digo, ¿no? Los que podrían representar un hecho de decirle, señor juez, todavía veamos esta situación y cuando resolvamos esta situación, recurrimos nuevamente a usted. Entonces, como consecuencia, cuando tanto el carácter impeditivo y el carácter subsanable que tienen los medios técnicos de defensa, tienen sus consecuencias, esta es la devolución de la denuncia para que se declaren con carácter previo, así como también plantearse durante el tiempo del procedimiento iniciado y tienen como consecuencia que se dé por concluido el proceso con su consiguiente archivamiento. Vaya ese obstáculos insalvables, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos con el primero y les pido por favor que hay que coger nuestro código y nos vamos al artículo 4 del nuevo código. Bueno, ya ni tan nuevo que es, ¿no? Ya está con sus añitos encima el Código Procesal Penal. A ver. Artículo 4 y le vamos a dar una lectura. Es chiquito, no tiene mayor no tiene, no es muy amplio. Ya. Vamos con el artículo 4. Dice, artículo 4, cuestión previa. 1, numeral 1, la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, ya nos está dando el momento, el tiempo, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional le encuentra fundada, se anula lo actuado. 2, la investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. ¿Recuerdan lo que hablábamos de el criterio, la vertiente o la condición de subsanable, verdad? Si acaso se omitió un requisito y saltando, librando este obstáculo, podemos continuar con el procedimiento. Entonces, la cuestión previa dice, esta técnica de protección se utiliza al inicio de una investigación sin proceder con la persecución, con el proceso penal, por falta de cualquier elemento o requisito procesal previsto para determinada acción. A ver, vamos a hacer el escenario, ¿no? Cuando el fiscal decide iniciar las diligencias preparatorias el expediente 1356 del año 2013, evita o no toma en cuenta, por ejemplo, los requisitos uno de los requisitos procesales que estén expresamente indicados en la ley, y esto, artículo 4.1 de este código,
esta técnica, por lo menos, esta ya te dice en qué momento y cómo tú tienes que reaccionar frente cuando ya has ubicado que hay uno de los requisitos que se tenía que haber planteado y este ha sido salvado. Asimismo, esta cuestión previa nos sirve bastante, la verdad, y hay que darle bastante importancia a la cuestión previa. ¿Cuáles son siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características que tiene, vamos a ver la cuestión previamente, ¿no? De la procedibilidad nos vamos al artículo número 7. Esto, permítanme, esto es respecto a la cuestión, pero primero vamos a ver, siguiente, por favor. Siguiente. Ya, características, sí, se ha pasado. Ya, en cuanto a lo que son las características. Primero, son independientes del acto mismo, no tienen nada que ver con otro acto. Estos tienen que versar, son independientes, como les digo, no tiene que confundirse con los elementos constitutivos del delito. Bueno, ya, entiendo que ya todos sabemos la estructura del tipo penal, ¿no es cierto? Y cuáles son el verbo rector, los elementos y demás. Otra característica es que están diseñados para evitar que se inicie o se continúe procesos no válidos. Y la cuestión anterior fue dictaminada formal o parcialmente por un juez penal. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son los efectos de la cuestión previa, si se ha establecido, por ejemplo, un asunto anterior reside en el procedimiento, es decir, artículo 4.1, pero se decide la cosa juzgada, por ejemplo, sin motivo. Por tanto, si se cumplen los requisitos omitidos, se puede reabrir la investigación previa. Eso es importante, ¿no? Saber que se puede volver, se puede ir, retroceder si se quiere. La cuestión, aquí esto es importante, no solamente para la cuestión previa, sino también para la prejudicial. Si afecta a uno, afecta a todos, siempre y cuando estén, pues, hay una pluralidad de imputados y todos tienen la misma condición, etcétera, a todos los va a beneficiar. Es decir, si usted como abogado sabe que aquí tiene hay una pluralidad de imputados, de investigados, de procesados, perdón, y usted hace a favor de su patrocinado y se declara fundada su petición de cuestión previa, obviamente esta también va a repercutir al resto de los procesados, ¿no? Eso es importante también porque finalmente hacemos un movimiento, quisiéramos que solo fuese, no quisiéramos, buscaríamos de repente que favorezca solo a nuestro patrocinado, pero en caso de la cuestión previa, lógicamente, favorecerá a todos aquellos que mantengan la misma condición. Claro está. Siguiente, por favor. Vamos con la segunda, que es artículo número 5. A ver, vamos con el artículo número 5 y le vamos a dar una concepción. A ver, el concepto de la cuestión prejudicial. Primero, se trata de circunstancias jurídicas o actos jurídicos preexistentes de carácter cerrado, definitivo, específico y estrechamente relacionado que cuestionan la naturaleza del delito. Esta conducta, a su vez, indica la necesidad de suspender la investigación para que sea remitida a la vía judicial o administrativa para su esclarecimiento y resolución final. ¿Qué entendemos entonces por cuestión prejudicial? Dice el artículo 5.1, cuestión prejudicial, numeral 1, la cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pese a que fuera necesario en vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso de un hecho incriminado. Por ejemplo, se trata, por ejemplo, de la
persecución por un delito el cual podría darse, por ejemplo, de la identificación de una persona, ¿ya? De la identificación. Porque hace poco justamente hubo una detención y la persona que detuvieron no existía. Él decía llamarse Francisco Narváez, no sé, cualquier nombre, ¿ya? Y cuando fueron a RENIEC, el señor no existía. Y cuando le preguntaron, él dijo, no soy yo. O sea, no, nunca me inscribieron. Por tanto, ese soy yo, pero si no estoy en la RENIEC, bueno, eso ya no es asunto mío. Entonces, ¿qué es lo que se planteó ahí? Que se pueda dilucidar todavía ese tema hasta antes de continuar. Entonces, hay temas, señores, que, por ejemplo, hay que pretender, por lo menos, ir antes de que iniciemos el tema judicial, irnos a otra vía para poder determinar si esto es un delito o no es un delito, o se le puede identificar como el que ha cometido el delito propiamente. Tengo que esclarecer los hechos por fuera del proceso penal para recién o regreso porque realmente había sido un tema delictivo, o simplemente no regreso porque en efecto no ha habido, ahí no hay delito porque ya se ha esclarecido en otra vía extra penal. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué características encontramos? Primero, el procesado no niega las circunstancias que se le está imputando, declara, por ejemplo, que las circunstancias no son más que la aplicación de la ley, o sea, en buena cuenta dice, si bien es cierto, ha pasado esta circunstancia, pero tengo una justificación que está para verse en otra vía, ¿no? Ahí normalmente tienen un carácter, pues, administrativo, ¿no? O sea, la cuestión prejudicial va a reconocer las buenas razones de por qué estaría sucediendo tal o cual cosa, porque debió haberse resuelto o se va a resolver o está en vías de resolución en un ámbito administrativo, por ejemplo, ¿no? Y esta, la admisión de las circunstancias dependientes de la defensa de la legalidad, debe suscitar una cuestión penal, siempre que no se trate de una simple interpretación de la ley no penal, cuestionando, que esta se debe cuestionar el juicio. Por ejemplo, aquí hay un tema esencial. No vamos a confundir una cuestión prejudicial con un hecho específico del penal, ¿ya? Porque eso lo vamos a discutir en juicio oral. Eso se va a discutir en juicio oral si consideras o no consideras, o a través de otros medios técnicos de defensa, podrás tú cuestionar la naturaleza de repente del delito. Ya podrás cuestionar en un acto de defensa de parte del abogado, podrá cuestionarlo, pero dentro de un juicio oral. Eso no hay que confundirlo. La cuestión prejudicial es de otra naturaleza, ¿no? Es otra naturaleza. Es que se tiene que dilucidar previamente en otra esfera del derecho para que recién se pueda saber si aquí hay delito o no hay delito. Ya si hay delito y había una buena justificación por qué se hizo o se dejó de hacer. Ya eso es importante y no hay que confundirlo. Siguiente, por favor. Ya. A ver, permítame un segundo. La cuestión prejudicial en este artículo número 5 tiene ciertos efectos. El procedimiento previo al juicio se suspenderá. Como hemos dicho, tenemos que recurrir a otra esfera del derecho para ver que se dilucide ahí y se llegue a una conclusión, y con esa conclusión de otra vía del derecho, recién nosotros volvemos al proceso penal, si acaso hay que continuar y se evidencia que en efecto tenemos que defendernos de un delito. Y si acaso se dilucida en la otra vía, se trae esa información para que el juez tome los recaudos necesarios frente a esa suspensión que se dio a razón del planteamiento de esta cuestión prejudicial. Igualmente, miren, los efectos de la cuestión prejudicial y los efectos de la cuestión previa casi son los mismos, salvando las diferencias de fondo.
también, si acaso afecta a uno de los procesados, afecta a todos. Es en favor de todos. Así es que no solamente con tu conocimiento vas a ayudar a un alma, sino a muchas más, cuantas estén en tu proceso. A ver, ¿qué más? A ver, siguiente, por favor, disculpe. Ahora, las excepciones, estas también defensas técnicas que la ley nos da, nos proporciona. Se supone, como habíamos dicho, el tema de las excepciones, propiamente, son actos de defensa, ciertamente, todos aquellos. Considero, la verdad, es para que se logre evitar esa carga tan fuerte al Poder Judicial. Y sí tiene razón muchas veces cuando dicen que el Poder Judicial camina lento porque hay malos trabajadores, que también podría ser, pero en este caso no, en mi ejemplo no, sino por la carga en exceso que lleva. Por tanto, una excepción que libere un poquito mínimamente, al menos de esa presión que tiene el Poder Judicial, y si está bien planteada, pues favorece. Ciertamente, después de la práctica, muchas veces los jueces en audiencias preliminares, por ejemplo, hasta causas sin sentido, causas que evidentemente no tienen, que no van a tener un futuro promisorio, dejan pasar, ¿no? Los dejan pasar y estos hacen, pues lamentablemente, reitero, que la carga sea pesada y vayamos a discutir situaciones que no tenían por qué haber llegado hasta ese punto. Bien, entonces las excepciones es entendida como la defensa del imputado a los efectos de revelar la inadmisibilidad del proceso penal y poner fin a las acciones represivas del Estado, teniendo el efecto de, ahí es importante, suprimir, impedir, modificar, modificar la acción del Estado. Miren, nosotros tenemos en nuestro país, y siempre lo voy a decir, lo cual es aterrador, la represión penal más brutal que yo diría, por lo menos de toda Latinoamérica. Nuestra represión y nuestro control penal es el más brutal, salvaje, bestial que puede haber. Porque si uno se pone a leer las penas por un u otro motivo, uno dice 10 años. 10 años. Y yo les pongo un ejemplo ahora último que hemos estado viendo. Fiscalía pide 13 años de pena privativa de libertad, efectiva, lógicamente, y con todos los efectos que lleva un delito de corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Por un tema de haber saltado uno de los procedimientos en la contratación. Un tema meramente administrativo, que ni siquiera recibió algún reproche en la misma institución. Simplemente se llevó a cabo absolutamente todo. No obstante, el Ministerio Público pide 13 años. ¿A quién? A quien firmó. ¿Y quién estamos hablando? A quien recibió. ¿Quién? El jefe de almacén. El jefe de almacén que lamentablemente no contaba ni siquiera contaba con secundaria completa, ¿no? Quien no tenía por qué saber que una firma de recepción de los bienes supuestamente comprados, que habían tenido, que ni siquiera había una falta administrativa, era simplemente un tema bastante, muy débil, me parece. Y le pide 13 años. Yo digo, me pregunto, ¿cómo es posible que a una persona, el Ministerio Público, pueda pedir esa cantidad de años teniendo en consideración ciertas características? Así como nosotros tenemos el derecho, y todos lo saben, todos tenemos el derecho de contar con un juez imparcial, particularmente considero que deberíamos también tener un derecho fundamental, que a tener un fiscal objetivo. Porque un fiscal que utilice artimañas, porque para mí son artimañas,
para buscar salvaguardar supuestamente su posición o su mal dicha o mal mencionada teoría del caso. Bueno, que ahora el doctor San Martín sigue utilizando teoría del caso cuando dijo que ya no quería que utilicemos esa frase, pero bueno, uno se pone a buscar, y eso yo les digo a los colegas que están acá, que me imagino son los que están en la práctica privada, siempre recurran a la carpeta fiscal y estudien bien la carpeta fiscal. La carpeta fiscal, porque no muchas veces, algunas, ya voy a poner, aunque sea muy poquísimas, ya, para no agraviar a alguien que pueda estar del Ministerio Público acá. Resulta que dentro de la carpeta fiscal van a encontrar pruebas que debieron ser de descargo. ¿Y qué hace Fiscalía? Ni siquiera las pone. Y uno dirá, pero es que es su teoría del caso. Recuerden que el representante del Ministerio Público es el persecutor del delito, lo que no significa el inquisidor, ¿no es cierto? Es el persecutor del delito que prima el principio de objetividad. El principio de objetividad en el cual tiene que hacer un balance no solo de la persona agraviada, sino también de la denunciada, la procesada. Y tiene que balancear tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo. Si sabes que no está yendo, que tu caso no va a terminar bien porque tienes pruebas ahí, ¿cómo guardártelas? Bueno, en fin, ese es otro tema en otro momento. Van a disculparme, me perdí. A ver, ya, continuamos con las excepciones. Ay, santo Dios, ya estamos sobre la hora, pero ya vamos a concluir. A ver, ¿qué tenemos en las excepciones? Hay una clasificación de las excepciones, tenemos las de categoría dilatoria y tenemos las perentorias, así como tenemos también las procesales y las materiales. Ya, estas excepciones tienen el mismo curso que la cuestión previa y la cuestión prejudicial, por lo que nos debemos remitir nosotros necesariamente a lo que hemos dicho anteriormente. Como les decía, la cuestión previa y la cuestión prejudicial tienen los mismos efectos, llevan casi el mismo carril, pero sus carritos son de diferentes colores, por decirlo de alguna manera. Las condiciones en las que yo las presento, yo las solicito, responden a una determinada acción, ¿no es cierto? A una determinada circunstancia, pero transitan por el mismo carril. Siguiente, por favor. Vamos con la excepción de improcedencia de acción. La excepción tiene como principal fundamento el principio de legalidad y los hechos que no justiciables penalmente. Por ejemplo, en los casos en los que la ley le quita expresamente la punibilidad, tanto más que tiene una causa de justificación, excusa absolutoria o la falta de una condición de punibilidad. Por tanto, esta excepción de improcedencia de acción, siempre, por favor, hay que estar lean y recontralean el caso para ver si acaso ya tendría o gozaría, para nosotros los abogados litigantes, gozaría de las condiciones para ser llevada a una excepción de improcedencia de acción y solicitada en una audiencia preliminar, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. A ver, vamos con la excepción de cosa juzgada. La cosa juzgada o la razón de la cosa juzgada es termina con una resolución judicial firme, ¿no? Y con una resolución que goza de la firmeza y que ésta ya no podría volver a ser llevada. En este caso, nosotros nos vamos a amparar en lo que la Constitución establece en el artículo 139, inciso 13, son principios y funciones de la función jurisdiccional, la prohibición para revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. El indulto, la amnistía, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que tiene la excepción de cosa juzgada?
Primero, pues lógicamente, ¿no? Que tiene que versar sobre lo mismo, ¿no? Las mismas personas tienen que versar sobre los mismos actos, y hayan sido estas condenadas, absueltas con sentencia condenatoria, sobreseimientos o cualquier otra forma de extinción. Debe haber una resolución final que termine con la naturaleza última del proceso penal. Por tanto, tenemos un requisito sine qua non, indispensable. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la excepción de amnistía, ya creo que ya lo conocemos porque todo el tiempo estamos escuchando eso, la amnistía que se les da a los internos, por ejemplo. Pero ¿qué necesita? Requiere necesariamente que haya una condición normativa vigente para ese momento que identifique quiénes, cómo, cuánto exactamente van a ser las personas que van a recibir esta amnistía. La palabra amnistía viene de la palabra griega amnesia, que básicamente es el olvido, ¿no? Es el olvido. Así es que ahora cada vez que vean la excepción, que sea por amnistía o este medio técnico de defensa, recuerden que este es el olvido y lo que se busca es renunciar al carácter político y social que le damos a la represión en el ámbito penal. Siguiente, por favor. A ver, la excepción de prescripción. La excepción de prescripción procede cuando se ha vencido los plazos señalados en el código. Ustedes saben, ahora último ya sabemos cuándo debe prescribir, porque antes era una persecución imposible. O sea, perdónenme, ay, bueno, ya, es un relato, no se me viene la palabra ahorita, es un relato el cual habla justamente de la persecución, perdón, disculpar, se me ha ido la palabra. Resulta que es una cosa de que es como Penélope, ¿ya? Es como Penélope, que en el día cose y en la noche desteje, perdón. No tiene un final, no tiene una conclusión. Este caso, señores, es importante, colegas. ¿Por qué? Porque antes la prescripción parecía que nunca iba a terminar, perdón, la excepción de prescripción ahora se ha reducido, porque antes la persecución parecía que nunca tenía final. No se podría pretender perseguir a una persona por más allá de lo que las penas prevén en nuestro país, y así estábamos, ¿no? Estábamos bastante complicados, si se quiere, por el tema de la prescripción, básicamente, ¿no? Ahora, y yo les cuento un tema importantísimo, cuando estaba iniciando en la defensa, porque tuve la suerte de trabajar algún tiempo en el Poder Judicial. Cuando salí de ahí, empecé a trabajar en la defensa privada, y me tocó apelar un tema que ya llegó en apelación a mis manos. Por tanto, y para esto me convocan a esta apelación. Ya habían presentado el escrito de apelación, ya había hora y fecha, y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Mañana es la audiencia a las 8 de la mañana. Pero como yo, con todo mi entusiasmo de ese momento, dije, yo puedo, perfecto, me dieron el expediente. ¿Qué es lo que hice yo? Empecé a leer la parte de los hechos, precedentes, concomitantes, cuáles eran las acciones que se habían tomado, qué se había hecho, cuáles eran los vicios, cuáles eran los errores, vicios, los errores que se habrían podido cometer, patologías propiamente de este tipo de resoluciones en las cuales yo podría fundamentar para llegar a una absolución, si se quiere, o por lo menos una nulidad, y que volviéramos a hacer el proceso según yo estaba con serios problemas. Me pasé desde las 5 de la tarde, me parece, o 6 de la tarde,
leyendo y no paraba, revisé jurisprudencia, todo ya tenía listo, cuando de repente reviso el final y empiezo a ver algunas cosas que yo no las había tomado en cuenta. Yo quería ver cuáles eran los elementos de cargo, cuáles eran los de descargo, qué cosa se había planteado, qué cosa incriminaba efectivamente, qué no incriminaba, en fin. Cuando reviso y veo la fecha de los hechos, veo la fecha de los hechos y dije, espera. Y eso lo vi a las 5 de la mañana, me parece. Veo, saco mi cuenta y sabrán que nosotros los abogados no somos muy buenos en matemáticas. Me faltaban deditos para contabilizar. Y el caso había prescrito. El caso había prescrito. Volví a revisarlo nuevamente, volví hasta con palitos a ver, o yo estoy equivocada, es que no puede ser, prescribió este caso. La cosa es que al día siguiente dije, no ha prescrito. Definitivamente ha prescrito, ya ha prescrito, ya ha prescrito, y nadie me sacaba de mi condición. Efectivamente, fui a la audiencia, inició la audiencia. Simplemente a los jueces les digo, voy a hablar desde el punto de vista sustancial y procesal. Incluso el juez me dijo, tiene que hablar en una sola, sí, pero tiene que ser de dos partes porque tengo mis serias razones. Y le dije, señor magistrado, 5 palabras. Los hechos fueron en tal momento, esto, la formalidad, todo. A la fecha, el caso ha prescrito. ¿Desea que continúe con la parte sustancial? Se quedaron en silencio, lógicamente. Apagaron cámaras porque se había prescrito en su sala y volvió solamente el audio y me dijo, continúe. Bueno, señor magistrado, aquí no se ha visto esto, punto, plin, plin, se acabó. Prescrito el caso. Importancia, señores, de que nosotros sepamos cuándo se da la prescripción, cuándo hay una cuestión previa, cuándo hay una cuestión prejudicial, cuándo podemos utilizar estos medios de defensa, porque ni siquiera, porque mire, si yo hubiera tenido la precaución en ese momento de primero irme por la prescripción, que seguramente muchos de ustedes lo hacen y qué excelente, seguramente me hubiese ahorrado siquiera 10 horas de preparar una exposición de un muerto. O sea, prácticamente ese caso estaba muerto. Con 5 minutos hubiera logrado lo que logré con 10 horas, cuando me di cuenta recién de que este caso había prescrito. Y no había necesidad de hacer ningún tipo de argumentación. Porque simplemente yo pude haber dicho, señor magistrado, esto ha prescrito y no voy a decir una palabra más, pero para darle un poquito más de consistencia al tema, utilicé la parte sustancial, ¿no? Que teníamos que hablar necesariamente por si acaso, para que no digan que hay una defensa que asume ya ganado algo cuando de pronto, que era un caso negado, podía haber ocurrido. Siguiente, por favor. La excepción de la prescripción tiene una doble vertiente. Primero, el transcurso del tiempo, como les decía, y segundo, la conducta del sujeto. El transcurso del tiempo, ya hemos visto la nueva regulación que tenemos al respecto de la prescripción ordinaria y extraordinaria, la cual va a regular y a la cual se le suma un año más. Así es que ya no es una persecución forever and ever, no es una persecución que no va a terminar, esta va a concluir. Y gracias a esta modificatoria y esta, para algunos sensata, para otros muy favorecedora para ciertos personajes, en fin, lo cierto es que ha apoyado a muchos de nuestros casos, por lo cual doy un aplauso para esa nueva condición que tenemos ahorita que nos favorece de alguna manera. Luego está la parte de la conducta del sujeto, en este caso, la prescripción, por ejemplo, cuando ha fallecido en el interín, ¿no? Eso, por ejemplo, está pasando en este caso que también estamos viendo, el caso de Sapi. Resulta que hemos empezado empezaron, porque no estuve al inicio, pero ya el caso lo estoy viendo más adelante, empezaron como unas, qué sé yo, unas 20 personas, pongo un número X. Y por el transcurrir del tiempo, ha ido personas saliendo por la prescripción justamente porque ya han fallecido. Entonces, obviamente, la acción penal se acaba por fallecimiento, ¿no? No vamos a pretender continuar, así querramos
limpiar el nombre de nuestro patrocinado, ya no podemos continuar. No obstante que siempre nosotros vamos a considerar la defensa ante todo de nuestros patrocinados, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los medios técnicos de defensa. Casi hemos terminado casi a tiempo. Aparentemente, colegas, aparentemente estos medios técnicos de defensa son relativamente sencillos si si uno lo lee así de manera somera. Hay que imbuirse, hay que leerlo bien. En algún momento debería haber inclusive y lo propongo de pronto para el diplomado, para que se pueda llevar en algún momento, solamente medios técnicos de defensa, ¿no? Y no solo llevarlo desde la parte conceptual y demás, sino también desde una parte más práctica. Si hubiéramos llevado a la práctica, con seguridad nos hubiéramos pasado un par de horas más. Pero ahora por lo menos ya tenemos una base, ya sabemos claramente, espero, la verdad, que ya tengamos un poquito más de claridad respecto a los medios técnicos de defensa. Y si tiene a bien Educatec en algún momento plantear la posibilidad de los medios técnicos de defensa exclusivamente y específicamente con casos prácticos, sería una maravilla. ¿Que sí va a llevar tiempo? Claro que sí, porque hay que leer todos los casos y determinarlos uno por uno de los medios técnicos de defensa, pero si hay posibilidades y si ustedes están interesados, pues háganselo llegar a Educatec y Educatec pues tendrá que ver los profesionales para poder realizar un ejercicio, porque a mí me ha ayudado bastante, la verdad, los casos prácticos que en algún momento llevamos en mi especialidad. Y los casos prácticos, pues es tanto más fácil de poder entenderlos, pero ahora nosotros ya tenemos, espero, la verdad, espero que ya tengamos claro el panorama respecto a los medios técnicos de defensa. Muchas gracias, he concluido. Muchas gracias, doctora, por su participación, por su excelente ponencia. El Instituto Legal Educatec le da un agradecimiento por su participación. ¿Tenemos alguna pregunta, una consulta tal vez a la doctora para que puedan prender su micro y levantar su mano, por favor? El doctor Jonathan quiere participar. ¿Puede prender su micro, por favor? Doctora, buenas noches y con todos los presentes, buenas noches. Bueno, mi consulta es con respecto a los medios técnicos de defensa, ¿cuál es la oportunidad procesal para plantear? A ver, tenemos la oportunidad procesal, tiene que ver primero con la etapa intermedia, hasta antes de la etapa intermedia, pero, por ejemplo, una prescripción, una la puede plantear, por ejemplo, si la persona ha fallecido, ¿en qué momento usted cree que podemos plantearlo? El momento que nuestro patrocinado ha fallecido. Estamos estamos en la mitad de la actuación de medios probatorios. Lo tendré que plantear porque ese momento ha sucedido. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los medios técnicos de defensa, yo puedo plantearlo. Por eso están las cuestiones por ejemplo, cuando ya vamos a entrar, cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pero falta un requisito sumamente importante y todos nosotros que sabemos que hay un medio técnico de defensa, en este caso una cuestión previa, que podemos plantear, tenemos que plantearla inmediatamente antes de que se salte este minuto. Por eso para mí es importante coger las causas. Siempre a nuestros patrocinados hay que decirle, señora, por favor, apenas llegue la información, hágamela saber. Porque sí nos ha pasado, y estoy segura, colegas, que a todos nos ha pasado, que agarran y dicen, doctora, me ha llegado esto hace como un mes, creo, no se lo habían dejado por ahí. Cuando ya nuestro momento pasó y sabemos por el tema preclusivo que tenemos oportunidad de hacer en su momento, pero en medios técnicos de defensa, ahora ya tenemos más o menos claro
la cuestión previa, la cuestión prejudicial, las excepciones de improcedencia de acción, etapa intermedia para plantearlas, igualmente las prescripciones, que esta puede ser de comienzo a fin de la investigación, en fin. Es igual como la colaboración eficaz, ¿no? Eso, doctor Jonathan, usted sabrá. En el caso, por ejemplo, de la colaboración eficaz, siempre es una pregunta recurrente. ¿Hasta qué momento yo puedo presentarme como colaborador eficaz? Y esa pregunta se las hago a todos ustedes, colegas. ¿Hasta qué momento yo puedo presentar una colaboración eficaz, por ejemplo? Se los pongo de tarea para la siguiente. Esta condición, por ejemplo, para ser aspirante colaborador eficaz, estudienla, van a ver que es muy interesante, muy bonita, y se las pongo de tarea para que vayan a verlo, van a ver hasta qué momento podemos presentarnos inclusive como colaborador eficaz, y de repente tienen ahí algún patrocinado que lo pueden estar librando de muchas cosas. Espero haber contestado su pregunta, doctor Jonathan. Agradecemos tu participación, doctor. ¿Algún otro participante que quiera preguntar o consultar? ¿O tenga alguna duda, por favor, levantar la mano y prender el micro? No habiendo ninguna duda, muchas gracias, doctora, por su colaboración. El Instituto Legal Educatech le agradece y esperamos tenerle en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted y muchas gracias a todos los colegas que están presentes, y siempre es bueno compartir entre nosotros todo nuestro conocimiento, lo poco que sepamos, las cosas que encontramos, las cosas que sabemos, es importante. Así es que siempre un conversatorio también es bonito, ¿no? Para poder compartir y para poder intercambiar ideas. Muchas gracias a Educatech.